Hola, buenas noches. Soy el Katarnovska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Hoy quiero empezar con algunas noticias internacionales que impactan en Ucrania. Os pido un like, una suscripción, un compartir de este vídeo hecho por una ucraniana sobre la guerra rusa en Ucrania. Por supuesto, el proceso de paz en Gaza va a impactar en la guerra en Ucrania, porque en primer lugar, las atenciones de muchos países europeos han pasado de hablar de la guerra en Ucrania a hablar de la guerra en Gaza. Entonces, también los recursos, las movidas políticas dentro de cada país han sido, digamos, configuradas en cuestión de este conflicto. Así que ojalá su finalización con la inmediatación de Donald Trump, que además ha podido encontrar puntos flojos a cada parte para, digamos, obligarles a firmar algo, para obligarles a actuar, que no era fácil, ¿no? Hay que reconocer, incluso sus adversarios, los de Trump, reconocen que ha sido una operación, digamos, pacificadora bastante, digamos, fructífera, ¿va? Otra cosa, cuánto va a durar y cómo va a acabar. Esto nadie lo ve todavía muy claro, pero vamos a ser optimistas. Así que esto, de alguna forma, también toca a Ucrania, porque, claro, tanto los recursos de los Estados Unidos como su atención política ahora se liberarán un poquito y tal vez Ucrania pueda obtener más apoyo por parte de los Estados Unidos. De hecho, ya Zelensky esta semana, creo que en los últimos 2 o 3 días, ya ha mantenido 2 conversaciones telefónicas con Trump. Y eso es muy importante porque ahora pues, necesitamos concretizar algunos temas de apoyo, como los proyectiles antiaéreos para los sistemas Patriots. Y también se sigue hablando sobre el tema de Tomahawks. El tema de Tomahawks para muchos sigue siendo todavía un tema irrisorio, ¿no? Porque resulta que, claro que yo no voy a entrar en el tema técnico, ¿no? Pero sospechamos que Trump menciona los Tomahawks para presionar a Rusia, ¿vale? No con la intención de darnos estos misiles, ¿no? Que probablemente nos darán algún otro tipo de misiles, pero está bien hablar de Tomahawks mostrando continuidad de sus esfuerzos y la seriedad de sus intenciones, ¿ya? Los Tomahawks en Irán, ¿no? Han hecho su trabajo y ahora podrían hacerlo en Rusia. Yo creo que en Rusia tampoco muchos creen en que los Tomahawks llegarán a Moscú, pero por probar, yo digo por probar, no pasa nada. Vamos a ver cómo sale esto. Aparte de las conversaciones con Trump, Zelensky va a tener un encuentro supuestamente el día 17 de octubre, este mismo viernes, con el presidente norteamericano. Para nosotros la intensificación de las relaciones está muy bien, además, porque tenemos de fondo una noticia importante, que los Estados Unidos han reconocido que ellos han apoyado con datos de inteligencia todos los golpes ucranianos en la retaguardia rusa. Eso es una cosa, es un paso, digamos, también adelante, ¿no? En el tema informativo, diciendo ahí estamos. Y aunque los rusos siempre lo han dicho, para que los estadounidenses lo confirmen, pues esto también tiene digamos, su intención, ¿vale? Es la política, aquí nada sucede porque sí. Rusia está perdiendo los restos de su influencia geopolítica, ¿no? Fue cancelada la cumbre árabe en Rusia planificada para el 15 de octubre, porque de 20 países árabes solo 1 o 2 aceptaron ir. Y claro, los rusos han dicho que lo han cancelado, que lo han pospuesto porque coincidía con la firma de la paz en Gaza, que es mucho más importante, pero en realidad Rusia, los países árabes no están interesados en Rusia. Ya no quieren saber nada de Rusia. Rusia pasó de tener influencia económica y política en esta región a ser una amenaza. O sea, mantienen las relaciones con Rusia como un paripé para que Rusia no les haga mucho daño. O sea, es una relación de amistad muy forzada. Entonces, ya saben que es un peligro y empiezan ya a ignorar un poquito a Putin, claro, porque Rusia es un país que no tiene visión del futuro, ¿no? Si salían los países de Asia Central van con China,
los países de Medio Oriente van más con Turquía, con otros países se unen entre sí, pero a Rusia ya no, nadie la necesita. Y Rusia no lo entiende, no lo acabo de entender, que no puede ofrecer nada buena, ninguna visión futura. Bueno, entonces, el tema geopolítico. Vale, vamos a pasarnos al submarino ruso, el dichoso submarino ruso que no sabemos por qué apareció en las costas de Francia. Fue la semana pasada y el navío francés estaba acompañando el trayecto de este submarino ruso. Entonces, la versión de los franceses es que, y de algunos rusos, porque también los canales rusos han dicho que había un escape de diésel a bordo de este submarino, y por eso no podían arreglar los marinos este accidente por sus fuerzas, entonces subieron para estar ahí mientras que llegue algún tipo de ayuda o lo que sea. Entonces, no sabemos cómo acabó, porque Rusia hace poco salió desmintiendo, o sea, salió como 4 días después desmintiendo que no había ningún fallo, que era un procedimiento rutinario, porque para cruzar la Mancha y entrar en el mar Mediterráneo, tenían que cruzarlo por encima, o sea, a la superficie y no por debajo. Pero claro, todo esto, si fuera un solo submarino de repente, no es que a lo mejor nadie prestaría atención, ¿no? Pero como es el segundo submarino, porque el primero ya participó en los ejercicios imitando ataques nucleares en el Mar del Norte, creo, el 30 de septiembre, claro, ya Europa está alerta y ya cada aparición de cualquier cosa, cualquier apariencia militar rusa de cualquier lugar o como se dice, o algo que se pueda relacionar con Rusia, con los drones, ¿no? Los buques que están haciendo sabotajes, cortando cables y de repente un submarino nuclear que está ahí enfrente de Francia. Claro, todo esto junto ya crea otro ambientillo, ¿vale? Entonces, no sabemos cómo va a acabar el submarino Novorossiysk, igual va a acabar como Kursk, no lo sabemos, pero os acordáis del submarino Kursk, ¿no? Que es un submarino ruso que inundó por ahí también cerca de algún país nórdico, y la gente se estaba ahogando y los países nórdicos ofrecieron ayuda para evacuar la tripulación y Putin se negó. Entonces sacrificó a ciento y tantos marineros que al final murieron asfixiados en ese submarino por no aceptar ayuda europea. Entonces ese fue el caso muy notorio que cambió tal vez la época de Putin, ¿no? De Putin, que de una persona que parecía al principio de su mando civilizado y que quería europeizarse, de repente pasó un dictador, a ser un dictador que públicamente, ¿no? a los ojos de todo el mundo, sacrifica a su propia gente, ¿vale? Y entonces es algo que da miedo, porque los rusos muchas veces usan este tipo de ejemplos, ¿no? O este tipo de hechos para mostrar que ellos, si pueden sacrificar a los suyos, qué escrúpulos van a tener con los demás, ¿no? Si hace un año o medio año, la propagandista Simanyan, que es una de las portavoces de la propaganda rusa, ha dicho que Rusia debería mostrar algún tipo de fuerza, como explotar una bomba nuclear sobre Siberia, para mostrar al mundo que ellos pueden hacerlo. O sea, gente, explotar la bomba nuclear sobre su propio territorio, contaminarlo y hacer todo el daño que se hace, solo para mostrarlo a los demás. Entonces son capaces de esto, están hablando de esto. Entonces, claro, es un poquito, ¿cómo decirlo?, acojonante, porque además la inteligencia alemana ha dicho, Martin Jäger, que Moscú puede ir haciendo operaciones de violar territorios de los países europeos. No están prontos todavía para una guerra, ¿vale?, contra una ofensiva contra Europa, pero sí es posible que hagan algún tipo de provocaciones. Así que vamos a ver, por ejemplo, Estonia, ¿no? Ellos ya de repente, ya hace unos días aparecieron los tíos armados por parte de Rusia en la frontera con Estonia, sin ningún tipo de signos, hombres vestidos de verdes y armados hasta los dientes. Vale, es este tipo de provocaciones que podrían valer para una guerra híbrida, como la llamamos.
Vale, y lo que se refiere a nuestra guerra, seguimos con los golpes mutuos, ¿no? Nosotros estamos, Rusia ya está atentando contra nuestra infraestructura energética. Desde el día 10 fueron bombardeados varias ciudades, por ejemplo, Chuguyev, está en Kharkiv, Chernihiv, un carro de compañía eléctrica fue atacado cerca de la frontera, hay 2 muertos y varios heridos. En Odessa arde la infraestructura crítica, luego una fábrica de textil, en Belgorod-Dnistrovsky, en Odessa, también han sido atacado la infraestructura crítica. Entonces, estamos con también muchos ataques en Donetsk, ambulancia en Kherson, en Donetsk una iglesia fue atacada en pleno día por los rusos y hay 2 muertos y 4 heridos, por ejemplo, una tienda en Chernihiv. Rusia desde el mes de agosto ha realizado 300 golpes contra ferrocarril ucraniano y aunque nuestros ferrocarriles se recuperan bastante rápido en varias horas después de esos golpes, pero este ataque y como sistémico, ¿no? Muestran que ellos están realmente pensando en intentar bloquear a Ucrania en lo que es ferrocarril. Y en nuestro país es el transporte principal ahora, porque no tenemos aviones, y por carretera sí que hay autobuses, hay camiones logísticos, pero ferrocarril es un punto de logística muy importante. Bueno, y por supuesto nosotros también hacemos nuestra parte, así que el sábado fue atacada la ciudad rusa de Volgogrado con varios drones, fueron cerrados algunos aeropuertos. También de repente estalló un helicóptero militar K-52 con tripulación incluida. Fue atacada la refinería en Bashkortostán, que está a 1400 kilómetros de distancia. Es ya el tercer ataque desde el mes de octubre al fondo de Rusia, a la retaguardia rusa. También hubo explosiones en Donetsk ocupada, parece que por drones, también muy espectaculares. Y estamos hablando del segundo golpe en la refinería de Feodosia. ¿Os acordáis que esa refinería que los rusos han dicho que no se usaba? No, refinería, perdón, era el depósito de petróleo, que no se usaba, que estaba ahí abandonada y de repente esa refinería estuvo 5 días en llamas y cuando ya más o menos apagaron los fuegos, volvieron los buenos drones y la incendiaron de nuevo. Así que estamos en ello y también llegó Kaja Kallas a Kiev y Kaja Kallas, que es la portavoz de la Unión Europea de Exteriores, que dice que Ucrania ahora tiene el tiempo a su favor, que antes estaba el tiempo jugando del lado ruso y ahora está del lado ucraniano. Ojalá. Y en el frente, pues seguimos con las mismas cosas. Los rusos han avanzado en algunos pueblos, en 3 lugares de Donetsk y Zaporizhia, Pavlivka, Nikonivka y Kotlene. Y sin embargo también se escucha que Ucrania está preparando una contraofensiva para llegar al mar de Azov, en la región de Zaporizhia. Bueno, no sé si es verdad o no, porque desde luego para hacer una contraofensiva se necesita muchos recursos que Ucrania de momento no parece tener. Así que con esto os pido un like, una suscripción y un compartir de este vídeo. Venceremos.